Listo, Ok, listo, ya está grabando. ok. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna, No, todo bien. profe, todo bien. Muy bien, excelente. Voy a regresar acá a nuestro apunte. Profe, creo que sí hay una pregunta. ¿Alguien tiene la mano levantada? Ah, sí, por favor, hagan la pregunta. Hola Octavio, Hola, mucho hola. gusto de verte de nuevo. Alejandro, claro, Sí, ¿cómo estás? Qué gusto. bien, el gusto es mío. Yo nada más, pregunta cultural. Bueno, estoy viendo los de la familia sureña y bueno, me llama la atención ya viendo, que están las subdivisiones de las familias y a lo que voy es como de, hay una cierta inteligibilidad Inteligibilidad. entre lo que es Tarahumara con Tepehuano, Cora y náhuatl. O sea, hay como algo parecido, digamos, como las lenguas eslavas, las germánicas, que aunque tienen diferentes formaciones lingüísticas, hay como una cierta identificación de morfemas o algo así. Bueno, es que son dos cosas distintas, creo, lo que estás preguntando, ¿no? La inteligibilidad Cla- tiene que ver con si unos hablantes se entienden con otros de lenguas distintas, ¿no? Y Claro, de eso, Alejandro, no hay estudios. ok. Sí, sí, con trabajos hay clasificación y con trabajos hay gramáticas y artículos que se han hecho aquí con estas lenguas. Actualmente, además, ya saben cómo está el país, no quiero ahondar en esos detalles, pero la situación complicada del país no está permitiendo ir a trabajo de campo, ¿no? Los antropólogos, los lingüistas ya lo están pensando no dos veces, sino 10 veces, ¿no? Y pues ya están dejando de hacer trabajo de campo porque eso pone en riesgo su vida, pues entonces, pues ahí estamos como ahorita en una situación complicada para ello y pues no se pueden hacer ese tipo de estudios por lo mismo, ¿no? Porque hay zonas inaccesibles precisamente por ello. Ahora, respecto a la otra cuestión sobre la gramática, sí, evidentemente estos árboles lingüísticos han sido reconstrucción de pues elementos gramaticales y semejanza no solo fonológica, sino también morfológica. Ok, gracias. Sí, en su momento vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Bueno, enseguida lo que ustedes pueden ver acá es una tabla que eh, muestra el grupo meridional o sureño y aquí vienen los lugares, sobre todo donde se hablan las lenguas, ¿no? Este subgrupo Pima, ¿no? O Pápago, son hablantes que están entre Arizona y Sonora. Luego del subgrupo Pima Bajo están en Sonora y Chihuahua. El subgrupo tepehuano o tepecano en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco, ¿no? Luego del grupo taracaíta, el tarahumara y el guarijío se hablan en Sonora y en Chihuahua. El guarijío tiene una gramática publicada por la UNAM, eh, hecha por un autor apellidado Miller, Vic Miller, que se ganó el corazón de los guarijíos, ¿no? Lo querían mucho, se pasó mucho tiempo en la comunidad, estaba haciendo un diccionario, ¿no? Y pues le gustaba andar mucho en bicicleta y se murió en un accidente en bicicleta, ¿no? O sea, sí, una muerte absurda, ¿no? Pero bueno, sí alcanzó Vic Miller en hacer una gramática del guarijío, ¿no? Dejó ahí un legado importante y bueno, pues es una lengua muy compleja esta del norte, ¿no? Luego tenemos el tubar, que se habla en Chihuahua, ¿no? Luego del grupo Caíta tenemos el Yaqui y el Mayo, les decía que estas están muy emparentadas, que se hablan en Sonora y Sinaloa. ¿Sí? Del Yaqui sí hay muchos trabajos, muchos trabajos, ya hay muchos especialistas y lo hacen muy bien. Ya hay gramáticas de referencia del Yaqui, entonces sí es una de las lenguas mejor estudiadas que tenemos actualmente, ¿no? Y luego del grupo Ópata, Eudebe, que se habla en Sonora. Nos vamos un poquito más al sur y tenemos al grupo Coarachol, tenemos al huichol, hablado en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, sobre todo en Durango,
encontramos grupos mejor distribuidos, ¿no? Y obviamente en cada una de estas regiones no es exactamente el mismo huichol, porque son subvariantes dialectales, por decirlo así. Del grupo Cora tenemos Nayarit, Jalisco y Durango. Y luego el grupo que efectivamente nos interesa para nuestra sesión es el grupo Nahua Pochuteco. El Pochuteco es la lengua que más, de todas estas que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Que sí se emparentan con el náhuatl, el Pochuteco, hagan de cuenta que es la lengua más cercana al náhuatl. Bueno, era, ¿no? Ya nadie habla Pochuteco. Ya el Pochuteco es una lengua extinta, se hablaba en Oaxaca y solo hay un artículo, que es el único artículo de referencia de este antropólogo americano llamado Franz Boas. Boas escribe digamos, un esbozo gramatical del pochuteco y lo único que sabe es por ese artículo de Franz Boas y lo demás, pues ya, se mueren los hablantes y las lenguas desaparecen con ellos y entonces desaparece una riqueza histórica, cultural, un legado, ¿no? Y nada, pues no hay nada más que hacer, ¿no? Sobre todo si en esa época, de alguna manera tenemos, no había la tecnología de ahora para registrar, para hacer archivos lingüísticos digitales, pues nada, pues ahí ya se quedó, ¿no? Listo. Entonces regreso. Y bueno, pues de este subgrupo náhuatl, aquí tenemos algo muy interesante, ¿no? Dice subgrupo náhuatl, amplia distribución a través de Mesoamérica, eso no dice absolutamente nada, ¿no? De dónde se habla el náhuatl, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y como les decía, el pochuteco se hablaba en Oaxaca. Entonces, pues, más bien, ¿cómo se distribuye el náhuatl? Antes de ello, quiero que veamos esto. Resulta que hay un método muy interesante que no está, ¿cómo decirlo? ¿No? Aprobado por todos los lingüistas. Es un método léxico-estadístico que se llama glotocronología, ¿sí? Y tiene un amplio margen de error este método. ¿Cuál es el objetivo? Es reconstruir las familias lingüísticas. Entre más atrás nos vayamos en el pasado, ¿no? Se reconstruyen con estadística y bases léxicas, bases de palabras, ¿no? Pero entre más nos vayamos hacia atrás, hacia el pasado, más se amplía el rango de error. Sí, evidentemente porque no se sabe realmente cómo los sonidos fueron cambiando, etcétera. Entonces, solo se estipula. Entonces, lo que quiero que veamos ahorita es un mapa, una tabla léxico-estadística de la familia proto-yutonagua, ¿sí? Es decir, del el primer momento en que existía estos grupos, ¿no? O este grupo proto-yutonáhuatl que dio paso, como pueden ver en la parte derecha, a, al grupo, a ver si por acá lo puedo poner, ¿no? Al grupo meridional y en la parte izquierda al grupo septentrional. Y como pueden ustedes ver, más o menos el estimado de cuando... Ay, un momentito, se cambió la pantalla. El estimado de... ahí está. ¿Cuándo habría empezado el proto-yotonagua? Más o menos entre el año... Vean, el margen de error es este rectángulo gris que está atrás, ¿no? Que va más o menos entre el 4000 antes de Cristo hacia el 1500 antes de Cristo. Ese es el margen de error. Si se dan cuenta, es grandísimo, porque no se sabe realmente en qué o en cuál fue el momento exacto o aproximado en todo este gran periodo, ¿no? En que surgió el protonáhuatl. Entonces, eso es lo que se estima, ¿no? Entonces, más o menos se ubica a la mitad, ¿no? Por ahí entre el 2500 y el 3000, que surgió este grupo llamado el Proto-Yutonagua y se fue ramificando. Primero se habría ramificado en el meridional, que es el sureño, que es de aquí donde viene el náhuatl, y luego en el septentrional, que es el norteño, ¿no? Sobre todo me voy a enfocar en la parte meridional, que es la sureña, que es la que nos importa, ¿no? Por acá hay una subrama que sería el protonáhuatl pochuteco. Vean de aquí, estos hablantes históricamente
habrían generado un cambio importante en la lengua, más o menos hacia entre el año 0 y el año 1000 de nuestra era, ¿no? Después de Cristo. Esto es el margen de error que se da para el nacimiento del llamado protonáhuatl pochuteco. Y la diversificación más o menos tendría ¿cómo decirlo, no? Un margen parecido entre el 500 y el año 1000, y aquí habría aparecido el llamado proto-náhuatl, ¿no? Y si se dan cuenta, la ramificación en la parte de abajo hacia las variantes modernas, pues sería relativamente muy reciente, ¿no? A partir más o menos del año 500, o si lo vemos más abajo del año 1000 de nuestra era, hacia abajo el náhuatl se habría ramificado en las variantes que conocemos en la actualidad. Es decir, si pensamos que la ramificación empezó en el año 1000 de nuestra era, hacia el año 1500, en realidad es un periodo corto para pensar en la ramificación, ¿no? En tantas variantes dialectales, o sea, ya en las lenguas que conocemos ahora, que son el náhuatl, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ven esto? Preguntas, sí me gustaría escucharles o algún comentario. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Yo sí, profe, perdón por interrumpir. Por favor, adelante. Entonces, o sea, a partir de esa época, esa época que viene ahí, ¿no? 1500, todos los dialectos que existen ahora de náhuatl empezaron a surgir o como ya no entendí muy bien. Sí, teóricamente sí, ¿no? Habría Ok, un grupo que hablarían protonáhuatl y que ya, pues los hablantes se separan como siempre por diversas causas complicadas del ser humano, y esta separación daría paso a la pues, ramificación de los dialectos modernos, ¿no? ok. Y Sí, bueno, pero me imagino sí. que, perdón, bueno, no sé si no creo que haya tantas variantes del náhuatl que vienen del protonáhuatl se conocen en México. Hay como subdivisiones grandes, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Ok, Hay como tres grandes variantes dialectales, ¿no? Entonces aquí es importante nuevamente mencionar o rectificar lo que les decía hace rato, ¿no? Con tu pregunta que pues gente cree que las variantes modernas surgen del llamado náhuatl clásico. No es así, ¿no? Entonces, ok. ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Algo más? Muchas gracias por la pregunta. No, eso es todo, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Aquí la pantalla. Yo sí, profesor. Sí, por favor. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda respecto, bueno, viendo que los grupos se dividen en teóricamente aproximadamente esa cantidad de años, ¿por qué se consideran variedades lingüísticas diferentes y no lenguas diferentes? Porque es casi un periodo Eh, muy similar al que toman las lenguas romances, desde el latín a sus diferentes diversificaciones. sí, fíjate, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, de hecho. El criterio que sí se ha tomado, sobre todo en las lenguas nahuas, creo que sí hay estudios de inteligibilidad, pocos, muy pocos contados, pero sí hay estudios de inteligibilidad, y por ello se sigue llamando náhuatl, ¿no? Náhuatl con sus variantes o dialectos, y no se consideran lenguas nahuas. Por ejemplo, en el caso del zapoteco, el zapoteco es una gran familia, y lo que están diciendo últimamente los lingüistas es que más bien ahí sí ya son lenguas zapotecanas, ¿no? Ya no podemos decir que es un solo zapoteco diversificado, pero es que el zapoteco es sumamente complejo, ¿no? Pero no ha sido el caso del náhuatl. Es bien interesante. A pesar de que sí hay cambios importantes en algunas variantes respecto a otra, se conserva en la raíz cierto grado de inteligibilidad, ¿no? Entre la comunicación entre los hablantes. Te pongo un ejemplo así burdo, no es un estudio, pero a mí me tocó participar en un proyecto que tenía el INALI de dialectología del náhuatl.
Entonces, la mayoría de las personas, los investigadores que íbamos a trabajo de campo, eran hablantes nativos, ¿no? Y eran hablantes nativos de diversas zonas del país, ¿no? Había de Guerrero, había de Puebla, creo que había también de Oaxaca, había del centro de aquí de México. Creo que, por ejemplo, la variante que no estaba representada era la de Durango, pero sí mandaron personas para allá. Y entonces, pues, nadie se quejó de no entender a nadie, ¿no? En realidad, sí, ellos estaban como muy atentos de la forma en que decían ciertas palabras les llamaba la atención o expresaban ciertas frases o incluso entonaban la misma lengua que no es igual, ¿no? Pero no pasó de ahí, ¿no? En realidad, todavía el náhuatl sigue conservando eso y por lo tanto no se llega a hablar todavía de lenguas náhuatl, aunque en una de esas el náhuatl de Durango ya no se entiende con el náhuatl de Oaxaca, ¿no? Ahí es la necesidad de más estudios. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más? Yo, o sea, profe, Sí. entonces no podemos decir, o sea, la única razón por la que no podemos decir que son lenguas diferentes es porque hay carencia de estudios para determinarlo. En parte sí, y en parte lo que se dice es los esbozos gramaticales que hay de estas variantes dialectales en la estructura de la lengua, digamos en lo más duro, no cambia tanto. Ok, Se sigue conjugando igual el verbo, se siguen teniendo los mismos pronombres, ¿no? Se siguen haciendo las mismas marcas de tiempo. Entonces, ahí es donde radica el núcleo duro, ¿no? El núcleo duro no ha sido tan modificado. Por eso está esta lengua, por decirlo así, sólida en ese sentido, ¿no? ok. Gracias por la pregunta. ¿Quién más? Bueno, vamos a continuar. Si no hay más preguntas, continuamos. Ok, ya estamos por acá. Entonces, voy a regresar a nuestro punto de hoy y lo que les estoy mostrando enseguida, después de hablar como de esta dimensión histórica, ¿no? Claro que ustedes pueden ver que llama la atención, como Miguel les preguntaba, ¿no? De un periodo tan corto, donde las lenguas romances en 500 años dieron cambios tan bruscos, ¿por qué en el náhuatl no tendríamos algo así, ¿no? Es una pregunta que yo creo que la podemos dejar abierta, ¿no? Y es muy pertinente respecto a estos periodos históricos. Y ahí es donde les digo, ¿no? Que este método glotocronológico pues muestra muchas deficiencias, ¿no? Debido a los márgenes de error que son enormes, que son tremendos, pero bueno, es una buena aproximación, tampoco hay que desdeñarlo ya, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está esto. Y este mapa, lo que quiero que ustedes observen, es en realidad la distribución, o nos muestra una primera distribución de la gran familia Yutonawa, ¿no? Como pueden ver, pues como tal lo veíamos, ¿no? Están todas las ramas norteñas, ¿no? Está esta división moderna geográfica entre Estados Unidos y México y todas las que se hablan ahí, ¿no? Por ejemplo, el Hopi todavía tiene hablantes, hay gramáticas del Hopi, hay un matrimonio, bueno, Jane Hill ya no vive, ¿no? Pero con su esposo ellos hicieron mucho trabajo de campo con los Hopis y tienen una gramática del Hopi, creo. Tienen artículos y pues sí han documentado bastante bien la lengua, ¿no? Otros tienen gramáticas del luiseño, todas estas lenguas que se hablan en Estados Unidos, del propio Yute, ¿no? Hay uno de los mejores lingüistas vivos todavía, ya está viejito, que se llama Talmi Gibbon. Él tiene una gramática del Yute y pero bueno, pues ellos tienen la posibilidad, viven allá, ¿no? En Estados Unidos, de hacer trabajo de campo, hay recursos, etcétera, etcétera, ¿no? De la familia Nahua, ¿no? O aquí ya saben, ¿no? Está puesta como azteca, por lo mismo que les comentaba. En realidad podemos ver la distribución, vean, de estas lenguas o lengua náhuatl
es del centro de México para abajo. Es muy curioso que los otros hablantes, ¿no? De las lenguas emparentadas con el náhuatl no hayan migrado más al sur. No sabemos si los náhuatl los exterminaron o los empujaron o no dejaron migrarlos, ¿no? No sabemos qué pasó ahí. Hay un vacío histórico de por qué solo el náhuatl fue la lengua que emigró más al sur, ¿no? Tenemos asentamientos en Jalisco, en Nayarit, ¿no? Tenemos muchos asentamientos en Guerrero, ¿no? En toda la parte central, en Puebla, en Tlaxcala, ¿no? En San Luis Potosí, en lo que se llama la Huasteca. Tenemos también ya rumbo al sur, ¿no? En Oaxaca, algunos en Tabasco. Pero si pensamos un poco en la lógica de las migraciones, es muy probable que el grupo de los nahuablantes haya migrado por la costa, ¿no? Y esta migración los habría llevado hacia ya lo que hoy en día conocemos como Centroamérica, ¿sí? Una de los lugares donde se habla actualmente náhuatl, igual casi en riesgo de desaparecer, es en El Salvador, ¿no? Y ahí se habla el pipil. El pipil es una lengua náhuatl, solo que ahí se le conoce así, pero en realidad históricamente pues es producto de estas migraciones que llegaron muy, muy al sur, ¿no? De los asentamientos de los grupos nahuas. También llama la atención, ¿no? En estos territorios, lo que estoy aquí señalando y que vemos en blanco, pues ahí tampoco se asentaron, ¿no? Porque principalmente, pues lo que tenemos ahí sobre todo son asentamientos de lenguas mayas, ¿no? Entonces tampoco parece que la tuvieron tan fácil, ¿no? Y donde se han situado la mayoría de las lenguas mayas, pues no hay asentamientos nahuas, no hay asentamientos cercanos, pero como tal en las zonas mayas no hay asentamientos de nahuablantes. Más bien se fueron por la orillita y fueron estableciéndose en diversos lugares, ¿sí? ¿Qué les parece este mapa? ¿Comentarios? Pues sí, es muy interesante lo que comenta, profe, de cómo los mayas no. Yo creo que sí fue ahí algo, a lo mejor bélico, ¿no? No sé, que Es muy como que probable, previno ¿no? que, ajá, que llegaran a sentarse. Y bueno, otra cosa que le quería comentar, creo que no sé Claro. si hay alguien en la sala de espera ahorita. A ver, vamos a ver, muchas gracias. Mientras, si alguien más tiene una pregunta, por favor hágala. Yo quería comentar algo, Sí, por favor, Renato. bueno, hablando, viendo el mapa y viendo estas cuestiones de cómo fueron migrando y asentándose, ¿no? También a mí me parece curioso que a pesar de ser una zona que tenía geográficamente como más influencia del maya, o sea, muchos incluso de los nombres de esos países son más bien de origen azteca, Ajá, ¿no? Así como Nicaragua, ¿no? Por ejemplo, Nicaragua sí. no viene del maya, Ujú. ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, sí te habla como de una influencia de determinado momento histórico, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ahí en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Está Quetzaltenango. Ajá, sí. Entonces, eso no es maya, ¿no? No, no es maya, no. Ah, entonces, me parece curioso, ¿no? Que a pesar de la gran influencia que hubo de la lengua maya en la región y que la sigue habiendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues muchos nombres, seguramente no todos, claro, pero muchos de los nombres, ¿cómo se llama? Pues son más bien aztecas o nahuas, ¿no? Y gracias, Renato. Fíjense que sí hay como un elemento paradójico en este asunto. Voy a regresar a mi pantalla para que les vaya contando esto. ¿De qué trata ese elemento paradójico? Ese es el tema con el que vamos a iniciar la próxima sesión, que es el náhuatl en realidad, al tener contacto con las llamadas lenguas mesoamericanas, que aquí lo vemos, ¿no? En Mesoamérica más o menos está a propósito de la mitad del centro de lo que es actualmente un mapa moderno de México, hacia abajo, ¿no? Eso está, digamos, ocupado por muchas lenguas mesoamericanas, lenguas originarias, ¿no? Los nahuas serían de los últimos grupos que llegaron a asentarse, obviamente a desplazar también a otros
otros grupos, ¿no? De sus lugares, otros resistieron y no pudieron asentarse ahí, pero empezó a coexistir, ¿no? Con las lenguas mesoamericanas, perdón. Aquí hay algo importante, los gramáticos coinciden en que no solo fue una sola migración de los grupos ya nahuas, ¿no? Sino que fueron varias, por lo menos tres grandes migraciones o migraciones masivas, donde les permitieron asentarse en los diversos territorios bueno, tener contacto con las diversas lenguas indígenas que ya se hablaban ahí. Entonces, ¿por qué esto es muy relevante? Porque en realidad quiero que sepan que el náhuatl cambió su gramática, su estructura gramatical, por tener contacto con las lenguas mesoamericanas. Es decir, cambió el núcleo más duro, que es, por ejemplo, la formación de los verbos, la conjugación de los verbos, por el contacto con las lenguas mesoamericanas. Ahí viene lo paradójico, porque en realidad, a pesar de que existían muchas diferencias, ¿no? Ya con el náhuatl o los nahuablantes en el altiplano central se vuelven un ejército importante y dominador, ¿no? Lo paradójico es que ellos no intentan en ningún momento imponer su lengua. De hecho, como ya absorbieron y se nutrieron de toda la cultura mesoamericana, en realidad también toman el panteón de los dioses mesoamericanos, ¿no? Comparten las deidades, por ejemplo, con los grupos zapotecas, con los grupos mayas, con los grupos celtales. Son en realidad los mismos dioses, pero con el nombre en cada lengua, ¿no? Además, otro rasgo cultural que comparten es el sistema vigesimal, ¿no? Que es decir, el conteo de 20 en 20 y todos estos rasgos no los encontramos en las lenguas del norte, ¿no? Ninguna de estas lenguas emparentadas con el náhuatl tiene esos rasgos, ¿no? Tiene un sistema vigesimal, tiene la conjugación verbal como la tiene el náhuatl. Pues el náhuatl de verdad, eh, históricamente, pues permite la influencia importantísima de las lenguas con las que tiene contacto y cambia radicalmente su estructura. ¿Sí? Es súper interesante que eso le haya pasado, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos? ¿Me escucha? ¿Preguntas? ¿Me ¿Más preguntas, escucha? comentarios, por favor? Que admito. Mire, Sí, sí, yo sí. estoy viviendo en Orizaba, trabajo en Songolica, en la sierra de Atlahuilco, Songolica, y me extrañó que nos dijera usted que Veracruz también es una nahuatl. Es que todavía no terminamos de ver las variantes, disculpe. Ok. Apenas vamos a empezar a ver los asentamientos. Ok, gracias. No, a usted, gracias por el comentario, ¿no? Sí, fíjense, a lo largo de las migraciones, ¿no? Efectivamente, estos mapas que tenemos en la actualidad no necesariamente están representando la realidad histórica y social de los grupos nahuablantes, ¿no? Esto qué quiere decir que en realidad, ay, les encargo sus micros, en realidad, pues puede que los grupos en tiempos modernos se hayan desplazado, ¿no? A ciertos lugares donde no estaban. Recuerdo que en una de las clases del módulo anterior hablábamos de que muchos nahuablantes de Guerrero, ¿no? Hablantes modernos, ¿no? Están desplazándose hacia el norte, ¿no? Y entonces ya hay comunidades de habla náhuatl en el norte, cuando históricamente no existían ahí estas comunidades porque todos. Octavio, si estás hablando no se te escucha. Se dejó de escuchar, se dejó de escuchar. Ya no lo oímos, profe.
Creo que me fui un momento, ¿verdad? Sí, se Sí, fue profe, la lo única. dejamos de escuchar. Sí, Ok, profe. bueno, ya. Gracias, ya estoy por acá. ¿En qué se quedaron? Perdón. De las comunidades que están en el norte ya, ¿no? A raíz de la migración. Ajá. Pero, ¿escucharon lo del INALI o no? No, No, no. Ah, ok. Bueno, lo que les estaba comentando es que para, si quieren ver como a detalle dónde, dónde se hablan las lenguas, un segundito. Voy a tener que abrir ahí. Perdón, se me abrió el archivo nuevamente. Ahí está, ¿no? Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, Gracias. Lo que les decía entonces es que en el catálogo de lenguas indígenas nacionales del INALI, ahí sí viene detallada cada comunidad, ¿no? Con un esfuerzo bastante loable de dónde se habla el náhuatl. Estos mapas que les estoy presentando, en realidad, vean, son una aproximación a muchas comunidades, ¿no? No solo es que en Puebla sea un solo lugar. Puebla está lleno de comunidades de habla náhuatl en el norte, en el centro, en el sur. Entonces, bueno, pues para enumerar o enunciar todas es algo muy complicado, ¿no? Está toda la región de la Huasteca, está el náhuatl de Pajapan en Veracruz, o Mecayapan, ¿no? De estos lugares hay, o Songolica por ahí decía, ¿no? Hay artículos, hay gramáticas, pues sí hay buena documentación, ¿no? Sobre todo de las variantes menos documentadas suelen ser las periféricas, las que están de este lado, ¿no? Y ahí falta mucho trabajo por hacer. Y pues aquí pueden ver claramente o con mayor énfasis lo que parte de los asentamientos. Aquí en este mapa se habla del náhuatl clásico, ¿no? Hay como una flecha marcando hacia el centro del altiplano central, ¿no? En realidad ya nadie habla náhuatl clásico. Actualmente no hay ninguna comunidad nahuablante que hable ese náhuatl que se documentó como náhuatl clásico, ¿sí? Se hablan otras variantes del náhuatl, pero ese específicamente ya no se habla. Ni siquiera los hablantes de Milpalta hablan ese náhuatl, ¿sí? Los que estarían geográficamente más cercanos, ¿no? A lo que fue el Imperio Mexica, ahí no se habla ese náhuatl. Y la razón es gramatical, ¿no? O sea, no me voy a meter en detalles ahorita, pero solo les digo que no es ese, ni siquiera el de Milpalta es el llamado náhuatl clásico, porque sí hay rasgos muy específicos que tenía ese náhuatl, documentado en este imperio poderoso llamado los mexicas, ¿no? Todos los demás son variantes que generaron sus propios cambios gramaticales. Entonces, voy a continuar si no hay más preguntas. Entonces, debido a esto, ¿no? Podemos ver que hemos estado diciendo que náhuatl no es una lengua como tal homogénea, ¿no? De las dos grandes clasificaciones que se han propuesto, que ya las veíamos, del protonáhuatl se pasó al pochuteco, lengua que ya no se habla, y a las variantes Profe, modernas. Pero sí, por favor. perdón que lo interrumpa, es que hay una mano levantada, entonces supongo que tienen una pregunta. Claro, por favor, Hola, sí. profe, buenas noches. Hola, Bueno, no buenas es pregunta noches. como tal, pero hay una amiga esperando en sala de espera. Cómo no, en un momento le Muchas damos gracias. acceso. Gracias a ti. Ah, hay 3 personas en sala de espera. Ok. ¿Hay otra pregunta? Bueno, entonces, sobre las clasificaciones del náhuatl moderno ya más claro. Les decía, eh, del náhuatl tenemos dos tipos, el náhuatl central, ¿no? El náhuatl central se habla en la zona de la Huasteca, el del norte de Puebla, en el Valle de México, Morelos, Tlaxcala, centro de Puebla y el centro de Guerrero. Guerrero también está lleno de comunidades nahuablantes y no todas las variantes del náhuatl que se hablan ahí pertenecen al mismo dialecto o a las mismas variantes, ¿no? Hay diferencias importantes entre una y otra, aunque se hablen en un mismo estado, ¿no? Por eso
ahorita estamos viendo como este panorama macro, ¿no? Cada vez nos acercamos más a una comunidad, pero aún así seguimos viendo este panorama macro, ¿no? Entonces, este sería la primer variante dialectal del náhuatl, el náhuatl central, y tenemos la segunda, como por decir, ramificación y subramificación, que serían las variantes del náhuatl periférico o las lenguas náhuatl periféricas, ¿no? Ahorita cabe decir eso incluso. Estas variantes periféricas se dividen en occidente y en oriente, ¿sí? Por un lado, las occidentales son las que menos documentadas están. Jalisco, Colima, Durango. De hecho, en Jalisco ya no se habla, ¿no? En realidad, lo que se tiene son trabajos históricos de reconstrucción, pero parece que ya no hay hablantes en Jalisco, en Colima y en Durango. Sobre todo en Durango sí hay hablantes, quedan estos hablantes que están alejadísimos, que es en las montañas, que ese náhuatl se le llama mexicanero, pero es náhuatl, ¿no? Y que, bueno, pues no ha desaparecido porque están aislados, ¿no? Por eso. Y es muy particular el mexicanero, ¿no? Están las variantes de Michoacán. ¿Alguien tiene una pregunta? Perdón. Bueno, están de Michoacán, de Almomoloa, ¿no? Que es aquí más o menos cerca de la zona del centro de México, ¿no? Ahí en rumbo a Valle de Bravo, ahí se ubica la comunidad de San Mateo de Almomoloa, y el norte de Guerrero. Como pueden ver, estas comunidades del norte de Guerrero no, ¿cómo decirlo? Un segundito. Ahí está. No son exactamente las mismas, ¿no? O no hablan igual más bien que lo que ocurre en el centro de Guerrero, ¿sí? En realidad, pues hay diferencias importantes y por eso se consideran dos variantes lingüísticas diferentes. Y por acá tenemos la otra variante periférica oriental, que es la Sierra de Puebla, este de Puebla, sur de Guerrero, Istmo y los que se fueron más al sur, que es el Pipil, ¿no? Cada una de estas se puede subramificar. Entonces, pues sí se tiene que hacer una clasificación general, si no, tendríamos que hablar casi, cada variante sería una comunidad, ¿no? Y pues esto perderíamos el control, ¿no? En general, de las comunidades modernas donde se hablan, lo que esperamos es que algunas de ellas, o más bien todas de ellas, estén en estas dos clasificaciones. Repito, en el náhuatl central o en el náhuatl periférico, y hay criterios para saber en cuál de las dos pertenecen, ¿no? Uno de ellos, y con eso quiero cerrar la sesión de hoy, uno de estos criterios que han permitido, por ejemplo, este tipo de mapas que se suelen llamar isoglosas. Las isoglosas en realidad son fronteras lingüísticas que permiten englobar las variantes dialectales. Por ejemplo, podemos ver toda esta zona, y déjenme poner esto por acá, toda esta zona que voy a marcar en amarillo, ¿no? Que estoy siguiendo como esa frontera ficticia. Podemos ver esa zona y ver que esto pertenece a la variante central. Como pueden ver, es una zona muy amplia. Lo que se ha propuesto es que todos estos hablantes de alguna manera tenían mucho contacto y además probablemente se fueron ramificando. ¿Y por qué esto se considera un dialecto o una variante? Por ejemplo, por la forma en que hacen el plural de los sustantivos, ¿no? Suelen ponerla el final tin, el final me, y todos los demás, ¿no? Por ejemplo, los del Sierra Puebla, ¿no? Los del Istmo, no tienen el tin, ¿no? Acá, por ejemplo, más hacia oriente, ¿no? Estos tienen otra forma de hacer el plural de los sustantivos, ¿no? Ese es el criterio. En este caso, esta isoglosa o esta marca dialectal o estas fronteras dialectales son por la forma, repito, en que se hace el pronombre en los sustantivos. Y bueno, aquí viene un ejemplo para verlo, ¿no? Tenemos el pronombre ellos, que en algunas variantes se dice yeah, one thing, ¿no? En el poniente, por ejemplo,
en el náhuatl llamado clásico Yehuantin, ¿no? Yehuantin. En la huasteca tenemos, y en Oriente tendríamos Yehemet o Yeheme o Yehuan o Yehua, ¿no? Entonces, vean, solo con ese pronombre, o sea, no estoy agotando todas las formas de decir ellos en náhuatl, ¿no? De hecho, de las grandes variaciones que tenemos en los dialectos